Cuando yo quiero enterarme de un tema complejo sin perder su complejidad, busco la mesa roja. 5 mujeres sabiondas con una claridad de cristal y que ejercen la conversación de una forma inusual, sin competencia, tejiendo ese oficio femenino, tejiendo entre todas el relato. Bienvenidos a Largo Aliento. Yo recuerdo cuando en cada mesa de debate de la televisión se incluía a una mujer. Eso fue apenas hace 8 años. Luego a veces se incluía a 2. Luego el ascenso de la paridad. Llegaron a ser la mitad de las mujeres alrededor de la mesa. Ese es el estado actual de los medios de comunicación. Ustedes dicen en la mesa roja, pues ahora somos todas mujeres, las 5 somos mujeres. ¿Por qué, Gabriela? ¿Por qué las 5 mujeres? Pues justo fue una idea de Daniela Pastrana, que fue la que nos convocó, que decía, hace falta en los medios la voz de las mujeres, solamente de las mujeres, analizando política y desde una perspectiva de izquierda. ¿Es distinta la voz de las mujeres en política? Pues no sé si es distinta, pero lo que sí es que por lo menos creo que es necesario que la planteemos, ¿no? Nosotros tenemos, y esto es una historia larga, ¿no? Yo hace mucho tiempo que estaba recopilando, hacía mis fotitos de mesas en las que decías, ¿por qué son todos hombres? ¿Por qué todos nos reconocen? Incluso en premios de discriminación, que me acuerdo mucho de un premio de discriminación en el que fui jurado y que yo decía, cuando me tocaba hablar, está muy bien, pero porque hay 12 señores y 2 mujeres en esta mesa entregando los premios, ¿no? Creo que es muy importante y creo que por lo menos en el caso de nosotras, la forma de debatir es distinta, porque no tratamos de imponernos, sino de conversar, de tratar de escuchar la forma, o sea, a las otras versiones, aunque a veces no estemos de acuerdo, y sobre eso construir e ir tejiendo un conocimiento nuevo, ¿no? Ir tejiendo. O sea, hilos que se van entremezclando para encontrar un diseño final que no saben ninguna de ustedes cuál es el final. ¿Qué han descubierto, Ingrid, en la comunicación? Porque seguramente tampoco tenían ustedes gran experiencia de estar solo mujeres hablando de política. Son el primer caso. ¿Qué han descubierto en qué es distinto? No, hay varias experiencias que hemos descubierto porque aquí en esta mesa, la única que es periodista que estudió y hizo el oficio fue Daniela Pastrana. El resto somos académicas que hemos tenido un cierto contacto con medios de comunicación de vez en cuando, de manera esporádica, pero no es, digamos, algo que nosotras hicimos carrera en eso. Entonces, claro, fue adaptarnos, lo empezamos a hacer en Zoom al principio, cada uno en su casa, con esta dinámica de pensarnos de manera diferente en las mesas de análisis, de puros hombres con corbata, todo oscuro y compitiendo entre sí, sino que era como, a ver, pensemos ciertos temas y cada una que dé una perspectiva distinta para que logremos conectar estos temas, pero desde nuestros saberes, que son diferentes, y eso también es una ventaja. Eso es bien notable. Cuando yo las escucho, digo, no están compitiendo. Esto es anormal. Teresa, ¿cuáles son las virtudes de no competir? No, bueno, todas. Todas, además, si la apuesta es como una construcción de reflexión conjunta, ¿no? La competencia lo cuarta de entrada, ¿no? Creo que todas venimos además de espacios en los que habíamos sentido prácticamente la necesidad de juntarnos con otras, a veces ni siquiera planeado, ¿no? Por ejemplo, en la academia a mí me ha pasado que de pronto me sorprendo auspiciando espacios solo de mujeres, y no es porque seamos separatistas explícitamente, sino porque cuando la chamba implica cuidar al otro, cuando la chamba implica no competir, cuando la chamba implica que no se te reconozca en el sentido de los puntitos o del reflector, pues como que los
compañeros no le entran, ¿no? Así como que el separatismo desde allá, ¿no? Entonces como que nos encontramos sorpresivamente en espacios en los que decíamos, mira, esto funciona muy bonito, están saliendo las cosas que no suelen salir, porque los compañeros lo sabotean y, qué sorpresa, somos puras mujeres. Y este fue un esfuerzo explícitamente nacido así, ¿no? Entonces creo que de alguna manera todas veníamos de experiencias en las que ese separatismo estratégico, espontáneo, no buscado, nos había reconfortado intelectualmente, afectivamente, emocionalmente, sororamente, y de pronto pues el espacio convocado por Daniela lo confirmó, ¿no? Sí, otra cosa que no hacen ustedes, muy asociado a no competir, es que no creen que van a gobernar. O sea, bueno, cuando uno oye las mesas de debate, a los caballeros muy a menudo dictan sentencia de cuál debe ser la política del país, incluso de temas que no sabían 2 días antes, ¿no? Que se documentaron en las redes. No hay esa pretensión de yo voy a subir, voy a ser presidenta y se va a hacer así. ¿Qué más, Diana? Yo creo que también tiene que ver con un perfil también que buscó Daniela cuando nos encontró, nos convocó, y que tiene que ver con una izquierda social. Tenemos trayectorias distintas, pero tenemos un compromiso de izquierda. Y buena parte de la izquierda en este país no tiene que ver con el gobierno. Buena parte de la izquierda ha luchado por transformar este país, por generar otras condiciones para todas y para todos, y que puede mirar la realidad de forma crítica sin suponer que lo que hay que hacer es uno colocarse para ir haciendo una propia trayectoria, ¿no? Que no es nuestro caso, por supuesto. ¿Y cómo se volvieron rojas ustedes? O sea, Pues hay un episodio muy lindo, comercial, hay un episodio muy lindo de cuando la era Zoom, cuando nos transmitía YouTube de pie de página, que se llama tal cual, ¿por qué nos hicimos o cómo nos hicimos rojas? En donde cada una, y fue un episodio muy afable porque en cada una contó su historia, así como desde niña, cómo nos llegó la mesa roja, cómo el rojo llegó a nuestras vidas. bueno, así muy breve, si pueden sintetizar, ¿cuál fue el momento donde cada una de ustedes dijo, caray, soy roja? Bueno, no, yo vengo de una familia de izquierda, siempre fue parte de mi entorno, pero en realidad yo recuerdo que yo cuando activamente descubrí que asociarse a otros, que luchar por ciertas cosas tenía sentido, fue en la vida universitaria, en la huelga del 99. Y entonces ahí, pues muy joven, pues como a muchos nos agarró en la UNAM, y descubrí que la vida política podía transformarse y que organizarse valía la pena. Entonces, a partir de ahí, para siempre jamás. Yo, entre medio de los fachos, la verdad, porque vengo de una familia conservadora de derecha, mi papá, y estudié además Derecho en la Católica, que es como el centro en Chile, donde está Jaime Guzmán y qué sé yo. Entonces, entre medio de ese contexto yo dije, yo no soy esto, o sea, como por negación. Y la rebeldía fue la que me hizo roja, o sea, estar en ese contexto y decir, no, yo pienso totalmente diferente, y ahí ya en la universidad, en el posgrado, o sea, después de la carrera, sí empecé a encontrar gente con la que yo ya era más, como ideológicamente nos encontrábamos más cerca, y así me enrojecí aún más de lo que ya era. Yo tengo 2 etapas, una que es el periodismo definitivamente y el periodismo social, que es a todo lo que yo me he dedicado, ¿no? A pueblos, a migrantes, a mujeres, a las violencias, entonces eso ha marcado definitivamente mi visión del mundo. Y tengo una memoria un poco perdida, familiar, porque mis abuelos, bisabuelos estuvieron siempre en gestas muy revolucionarias, en la escritura, por ejemplo, del artículo 27 constitucional, ¿no? Ahí estuvo mi bisabuelo. Y entonces era una cosa que en mi casa siempre escuchaba, ¿no? O sea, mi abuelo siempre hablaba de esto es anticonstitucional, con todas las reformas de Salinas, por ejemplo. Y hay una parte ahí que es muy interesante porque todos estos políticos liberales de principio de siglo dejaron a o sea, se dedicaron a hacer la política y dejaron a las familias fuera de esa política, en muchos casos, y pues entonces se perdió ahí un eslabón. Entonces tengo una parte de mi familia, sus nietos, un poco conservadores, pero yo, no todos, pero sí una buena parte,
pero pues yo crecía viendo los libritos de los debates de mi bisabuelo. ¿Sabes qué? Entonces me reconecté con el es periodismo. tremendamente mexicano, ¿no? O sea, para los hombres era la política, esa es la historia de nuestro país, y para las mujeres era la iglesia. Exactamente. Y claro, las labores del hogar. Yo reconozco mucho de mi historia familiar en eso que estás diciendo. Por eso también es inusitado que sean, ya entraremos a lo que está pasando socialmente con las mujeres y las mujeres en la izquierda y por qué. Teresa. Y yo también muy de niña, o sea, mis papás eran militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista de México, etcétera, etcétera. Entonces, desde muy chiquita, pero generacionalmente yo entré al CCH Sur, a la UNAM, a los 14 años, en un octubre, y en enero se dio el levantamiento armado en Chiapas, en el 94. Entonces, pues fui de esa generación que nos vimos así como súper interpelados por el levantamiento en Chiapas y nos volcamos a las caravanas universitarias. Y ahí después, pues todo ese recorrido muy parecido al de Diana, ¿no? La huelga del 99 y la universidad ha sido como mi casa de militancia desde entonces, ¿no? Pues yo, fíjate, ahorita que decías lo de las mujeres y la iglesia, mi familia también podría decirse que era una familia conservadora, pero siempre en la idea de la justicia social de la Iglesia Católica. Además, mi papá venía de familia popular, el primero que llegaba a poder tener estudios, ¿no? Entonces, para nosotros las cuestiones de la defensa de los menos favorecidos, del tratar igual a todas las personas, era desde chiquito y era vivir eso, ¿no? Incluso dentro de mis papás que eran muy católicos, ¿no? Pero de esa línea de justicia social. Y luego ya, igual que ellas, en la prepa, en la universidad, te das cuenta que esas cosas que defiendes de no podemos discriminar, no podemos no sé qué, no es justo que haya pobres, ese tipo de cosas, te encuentras, ¿no? Que te dicen, ay, ¿ya leíste a fulanito? Ah, ¿no? Ah, pues fíjate que esto lo han dicho hace no sé cuántos siglos, y entonces ahí conectas. Lo vas vistiendo de lenguaje. Por supuesto. Sí, te escuchaba hablar y me acordé de que los postrevolucionarios no querían darle el voto a las mujeres porque decían, van a ganar los conservadores. Las mujeres son las conservadoras en la sociedad. Bueno, pero era cierto en aquella época, porque eran las que iban a la iglesia. Y tardó mucho por eso. Las mujeres van a elegir al Papa para gobernar México. Eso pensaban los postrevolucionarios. Otra cosa que no hacen ustedes es contestarle a la derecha. Yo creo que los medios de comunicación de la izquierda, o sea, los medios públicos, se han visto en la necesidad de contestar. ¿Cómo funciona? El gobierno de izquierda hace algo, anuncia que hará algo. Lo toma la prensa comercial, que es dominada por el pensamiento de la derecha, y lo transforma. Lo viste con otro lenguaje, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones. De pronto ya es la ley espía y la ley censura. Y entonces, muy atrás, alguien tiene que llegar a contestarle a la derecha. Entonces, tarde, porque somos más chiquitos los medios de izquierda y no tenemos ni la amplitud de difusión, ni la cantidad de programas, pero para nada. Entonces empezamos a contestarle a esto que ellos ya transformaron y entramos al debate en los términos de ellos. Cuando es absurdo, es una gran equivocación si el gobierno es de izquierda y está llevando a cabo un proyecto con el que la mayoría de la gente está de acuerdo, pero ustedes no hacen eso. Lo han platicado, supongo. ¿Y por qué no lo hacen? Ingrid. Bueno, no lo hacemos porque la agenda no la pueden poner ellos, ¿no? O sea, responder a la agenda de la derecha es también relevar su narrativa, ¿no? Sí. Porque aun cuando uno la debata, es ponerla en la discusión pública. Entonces, absolutamente, no nos conviene. Y de iguales. Exacto, que es como una si gran fuera mentira. legítimo y uno diera otro argumento. Entonces, en realidad, lo que hemos conversado nosotras muchas veces es, podemos abordar los temas desde otro ángulo
sin relevar esa narrativa, ese discurso, esa etiqueta, en este caso de la ley espía. Claro. Vamos a hablar de telecomunicaciones, pero Exacto. ahondemos en las telecomunicaciones. No nos Exacto. importa si ellos dicen A, B, C, D, porque no es una respuesta a eso que ellos están poniendo en el debate público. Yo creo que es un gran aprendizaje para los medios públicos lo que están diciendo. ¿Qué piensas, Diana? Yo creo que también lo hemos conversado mucho, es que también hay como la obligación pues de decir, hay otra mirada de la realidad. Se puede construir otra visión de mundo, aspiramos a otro mundo. Y ese tiene que ser hablado en otro lenguaje, con otros códigos, con otra complejidad social. Yo creo que eso es muy importante. En la izquierda, y no es nuevo de este proceso en nuestro país, la izquierda en muchos momentos, en sus grandes triunfos, también de pronto ha tendido a simplificar la realidad en pos de que el objetivo no se pierda. Y nosotros estamos, Sí. creo, en un momento clave en el que podemos hacer otra cosa. Y creo que además podemos convocar a una buena parte del legado intelectual y de la historia pasada que nos dota de herramientas para ello. Y lo hemos conversado muchísimo. Queremos mirar de otro lugar y hablar otro lenguaje. Yo creo además que la izquierda, y más escuchándolas a ustedes, son ustedes prueba, que la izquierda está intelectualmente mucho mejor formada que la derecha en este país. Y eso de estarle contestando a la derecha es rebajar el nivel de la izquierda. Lo otro que pienso es que deja sin horizonte a la izquierda que gobierna. Es decir, la izquierda intelectual debería estar conversando mucho sobre qué sucede luego, a dónde vamos, y no nada más estar esperando que el gobierno nos diga. ¿O no? Eso es un poco lo que hemos hablado y hace poco lo conversábamos, porque si la discusión es gobierno contra derecha, es entre la reacción y lo que tenemos, lo que ha sido posible. Y nosotros somos muy necias en que tenemos que estar pensando permanentemente desde el horizonte deseable, porque todavía no ganamos. Hemos avanzado, se ha avanzado mucho, pero si vemos cualquier agenda, la de la redistribución de la riqueza, la de la igualdad de género, la de las minorías sexogenéricas, en cualquier agenda queda muchísimo por avanzar. Y ese hacia dónde, pues es el horizonte de lo deseable, ¿no? Claro. Entonces nosotras queremos hablar desde ahí, no desde cómo, desde lo posible se le contesta a la reacción conservadora. Vamos a de contestarle a restauración. Krause. Exacto, sino cómo desde lo deseable dialogamos con esa izquierda a la que le podemos y debemos exigir más en ánimo de llegar a la sociedad que todos merecemos, ¿no? Y describir ese horizonte deseable. Para mí no es nada claro que estemos de acuerdo en la izquierda cuál es el horizonte deseable. Vamos a un corte y regresamos para hablar del horizonte deseable. Nuestra izquierda, nuestras luchas sociales son muy machistas, ¿no? Pues Que sí. es parte de también de las batallas que estamos dando. Y a nosotros nos ha pasado recientemente que nos dicen, no defiendan su pacto de clase. Y dices, no es pacto de clase, es pacto de género, compañeros. Y la izquierda no tiene por qué tener actitudes misóginas, machistas, acosadoras ni violentas. Vimos a López Obrador rechazar al feminismo por eso, o sea, porque lo consideraba una competencia con la lucha de clases, y dos ideas a la vez no se puede. Ese es el patriarcado, ¿no? El patriarcado dice, no, ¿cómo dos? Me vuelvo loco si son dos ejes. Les contaba en la pausa que a mí me escribe mucho al pie del programa en YouTube, deja de interrumpir, no interrumpas. Y yo lo que pienso, sí es muy mala educación interrumpir, pero digo, es que muchos de los políticos que invito, si los dejo, si no los interrumpo, se echan la hora tirando un rollo. Sí. Y ustedes no tienen problema con las interrupciones entre ustedes van tejiendo. Pues es parte de la idea, ¿no? O sea, a ver, cuando pensábamos o cuando estaba pensando en esto del programa, y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la mesa, es que cada una tiene su disciplina y su área de saber, y eso hay que aprovecharlo. También a nosotras nos han dicho de pronto que si a veces
subimos mucho la vara, ¿no? Porque a veces se tiene que ir a poner la gente a buscar ciertos conceptos o a estudiar más. Y eso ha sido una cosa muy bonita, porque además hasta luego nos interpelan, luego también nos responden, porque ya estudiaron y ya nos dicen, a ver. Y eso creo que es algo que es una de las cosas más valiosas del programa, que no tratamos con condescendencia a la audiencia, que no las tratamos como si porque uno tiene un estudio de algo, las demás personas no puedan también aprender de eso, saber y compartir sus propios conocimientos, ¿no? Y de nuevo, ninguna de ustedes está acá ganando la presidencia del país, como creen en otras mesas de debate gente que lo está haciendo. No, pues es una fantasía psicótica. Pero, muy psicótica. Pero lo creen, entonces tienen que callar al otro y tienen que tener razón. Y están representando a partidos políticos, además. El horizonte de lo deseable. Sí, ¿qué carajos quiere la izquierda, Teresa? Pues creo que hay un rasero que solo tiene que ver con el proyecto por el que se votó, ¿no? Y ese proyecto sí tenía los límites que tiene un proyecto que llega por la vía electoral, haciendo un pacto no de construcción de las bases así económicas más primeras del sistema, etcétera, pero que, por ejemplo, se votó por un proyecto que implicaba una desneoliberalización radical de la vida pública del país. Y en eso, pues, se está andando paso a pasito y el proyecto está incompleto, y hay que decirlo, porque si no parecería que en realidad estamos en una fase de gestión relativamente desneoliberalizante, donde se puede y donde se pueda no concedamos aquí. Ese es un rasero en el que lo deseable tiene que seguir pugnando, ¿no? Se puso de relieve con el movimiento de la gente, ¿no? Es decir, ¿por qué conformarnos con que no se puede cambiar de la hipótesis neoliberal de las pensiones? No se puede. Podemos debatirlo. Hay bastante camino antes de desneoliberalizar al país, y luego tendremos que abrir un debate o desde ahorita tendríamos que platicar, pero mientras tanto hay peligros de que esto se vaya a la goma. ¿Qué peligros ves? La ultraderecha, y eso sí traen agenda. Yo creo que en realidad sí lo hemos conversado y lo tenemos mucho en común. Hay puntos en los que tenemos como una visión de mundo en común, ¿no? Es decir, libertad para las mujeres, libertad para la elección sexogenérica, es decir, igualdad, considerar a todos los que estén frente a ti como tus iguales. Por eso no los tratamos con condescendencia. Entonces yo creo que sí tenemos una perspectiva del tipo de relación que nos gustaría en el futuro, una relación con la naturaleza diferente, que pues no haya que pasar por encima de los demás para hacerte el más listo, la más lista. Esa clase de cosas que son vicios que padece la izquierda, pero sobre todo están en la ultraderecha. La ultraderecha en el mundo lo que está haciendo es exacerbar un montón de asuntos que demuestran también los desequilibrios sociales. Sí. Entonces es una amenaza evidente. La ultraderecha. Y también yo añadiría los peligros de descarrilar desde dentro lo que es el proyecto. Es que lo dijiste hace un año acá. Sí, claro, el enemigo dentro, yo lo llamo la corrupción. Los corruptos, para personalizarlo. Claro. ¿Cómo lo calificas tú? Yo creo que tiene mucho que ver con, digamos, un pasado priista, unas prácticas muy enraizadas, una forma de hacer política que ha sido, digamos, la conocida para muchos y que no quieren salir de ahí porque hay digamos, una zona de confort, pero también una zona de poder que les resulta muy conveniente. O sea, robar, ¿no? Claro, por extorsionar supuesto. Desde el poder. Y ahora con un discurso que les parece que les resulta más fácil, ¿no? Abanderados en estamos luchando por las grandes mayorías, cuando en realidad sigue siendo por mis propias prebendas. Entonces yo creo que eso se tiene que estar, digamos, mediando entre aquello que se ha avanzado, que es claro, ¿no? Y ese horizonte deseable, marcando cuáles son las piedritas que hay en el camino. Poniéndoles nombre. Sí. Sí, o sea, si estamos haciendo periodismo, tenemos que ponerle nombre al enemigo. Sí, tiene nombres. Pues sí, tienen nombres. Hay muchos nombres. Hagan la lista. Hay que ubicarlos. Mira, yo creo que hay varias cosas. Como bien dicen, la ultraderecha, la derecha, este discurso que ha ido creciendo
en el mundo, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos muy claramente, y de ahí para abajo es permiso para decir lo que sea, permiso para odiar cuanto se pueda, permiso para una serie de cosas que antes estaban, digamos, políticamente condenadas o socialmente condenadas, ¿no? Este discurso muy ultra racista. Está también las propias dinámicas de la izquierda institucional o la izquierda partidista de fondo, y también hay otras que son dinámicas sociales. Nosotros lo estábamos platicando hace un rato, ¿no? Nuestra izquierda, nuestras luchas sociales son muy machistas, ¿no? Sí. Que es parte también de las batallas que estamos dando. Y a nosotros nos ha pasado recientemente que nos dicen, no defiendan su pacto de clase, y dices, no es pacto de clase, es pacto de género, compañeros. Y la izquierda no tiene por qué tener actitudes misóginas, machistas, acosadoras ni violentas. Vimos a López Obrador rechazar al feminismo por eso, o sea, porque lo consideraba una competencia con la lucha de clases, y dos ideas a la vez no se pueden. Ese es el patriarcado, ¿no? El patriarcado dice, no, ¿cómo dos? Me vuelvo loco si son dos ejes. Eso pasó con López Obrador. Sin embargo, bueno, yo digo, las mujeres ascendieron a través de la izquierda, eso es clarísimo. Pero lo iba a comentar sobre lo oportuno de lo que estamos hablando y de lo que Daniela aterriza. Yo creo que en el caso de Claudia Sheinbaum tiene enemigos con nombre y apellido, que es un asunto de género. Totalmente. ¿Sí? Sí, por supuesto, claro. ¿Quién? No, yo creo que al interior de Morena y en el propio movimiento y en la 4T hay gente, digamos, que les sigue molestando que sea una mujer con tanto poder, con tanta además capacidad, y que se les cuela, se les deja ver, ¿no? Desde la señora esta hasta y los tonos, el modo de hacer política también, cómo se confronta a una mujer, es interesante, ¿no? Se hacen cosas que no se les hacen en los hombres y que tienen un código que saben respetar, pero a las mujeres se vale hacer lo que sea. ¿Cómo cuál? ¿Qué le han hecho a Pues yo Claudia? creo que, por ejemplo, a nadie le importa, no vemos cuando hay estos debates entre hombres que se hable de su aspecto físico, ¿no? Esas cosas no las señalan, se da algo por sentado. En una mujer sí, ¿no? Que tanto una mujer, o qué tanto una mujer se está masculinizando o no en el entorno que se supone que tendría que ser de hombres. Nos siguen viendo como intrusas, finalmente. O el temperamento, Sabina, ¿no? A nadie También. nunca he visto que se cuestione a un hombre, se le ve muy enojado, pero qué rostro tan adusto, ¿por qué tan endurecido? En mi vida vi a una crítica hacia López Obrador o hacia un político varón, y sobre Claudia Sheinbaum ha sido una constante, ¿no? La firmeza, si viene de un cuerpo feminizado, por supuesto que se considera soberbia, se considera negativamente. Y esas son, digamos, como cuestiones, perdón, de forma. Pero también a lo que tú te refieres, vemos, por ejemplo, intentos en las cámaras, ¿no?, de leyes que ella impulsa y que meten ahí cosas en donde evidentemente le están metiendo el Sí, pie no, y bueno, que no son lo que- la agenda de La Claudia. ley contra el nepotismo. Por ejemplo. Claudia Por manda ejemplo. a su bancada, que es Así mayoritaria, la ley del nepotismo, y Monreal se la corrige para que su primo pueda ser gobernador Por de supuesto. Zacatecas, le cambia la fecha, y para que el del Partido Verde en Aguascalientes pueda poner a su esposa luego de gobernadora, y se ponen y a Dan Augusto se lo Adán cambia Augusto, para por que supuesto. su protegida pueda llegar en Zacatecas. Dices, no, espérame. ¿Cómo reaccionó? Esto sí nos lo hacen a las mujeres, ¿no? Nos dicen, sí, mi vida al ratito. Y- Claro, Eso pero es la lo que le pregunta hicieron. es, ¿qué hace Monreal y Adán Augusto con tanto poder? O sea, Exacto. entiendo los pactos, entiendo el pragmatismo, entiendo que hay que ganar elecciones y que hay una estructura y que ellos mueven votos. Y esa es la parte pragmática, que a veces incluso es contraproducente en el momento de gobernar, porque tienes a dos señores que tienen su propia agenda, que no necesariamente es la agenda de la presidenta, que No lo es. socavan, y además de ser machos terribles, que van socavando, pero también tienen muchísimo poder, porque están ahí en la Cámara, a cargo del Senado, a cargo de la Cámara de Diputados. Entonces, como decía Gaby, a veces el problema está dentro. Ahora, también las mujeres a veces dejamos que nos chamaquen, Pues sí. porque somos tan lindas y tan amables y tan compasivas, y creo que es
error de la identidad femenina. Es uno de los puntos ciegos de que no hemos solucionado cómo enfrentar las traiciones. Además que hay un consenso social también de que lo rechaza. O sea, yo siempre lo he dicho, a las mujeres la única emoción que no nos está permitida es la única que a los hombres les permiten, que es la rabia. Si una reacción enojada, no, es que te estás metiendo, estás poniendo igual que él, o te estás metiendo en lodo, y dices, bueno, pero estás viendo que me está pegue y pegue y pegue, y tú quieres que yo, como en la canción de Mocedades, en silencio, ¿no? Yo me quedaré en silencio y me admiras porque callo y miro al cielo. Pues yo no quiero callarme y mirar al cielo, ¿no? O sea, yo no quiero que me violentes y quiero que me respetes. Y ya ese tiempo de callarse y mirar al cielo, que tan admirable era, pues ya pasó. Bueno, yo creo. Está pasando. Ya las chicas ya no lo van a aceptar y eso es bueno. Yo creo que Monreal y Adán Augusto tienen mucho poder concedido. Claro. Y no tienen bases. Y la que sí tiene bases es Claudia Sheinbaum. Yo me he quedado esperando qué va a hacer Claudia. Esperando y deseando. ¿No? Deseando que dé un manotazo y diga, señores, muchas gracias por sus servicios. Ustedes como funcionarios míos no me están funcionando. Y que lo ha hecho, si uno ve las secretarías, Claudia tuvo una grandísima capacidad de convocar a mujeres cuyo perfil están poniendo orden también en clave género en la construcción de sus equipos. Si uno ve la Secretaría del Bienestar, si uno ve la misma Secretaría de Gobernación, es decir, hay un equipo de mujeres que están caminando en esa dirección. El problema es en las cámaras, el problema en realidad es hacia Morena como estructura partidaria, porque parece ser que en la impronta de liderazgo muy femenino, en clave feminista de Claudia Sheinbaum, en el Ejecutivo está más o menos garantizada, pero no en su instituto político. Y creo que eso puede ser muy dañino para el mediano plazo de la 4T. O sea, dijiste en las cámaras, pero también dijiste Claro, en el porque instituto. las cámaras es un reflejo de la composición de las fuerzas internas del instituto político que es Morena, ¿no? Entonces, los rejuegos al interior de Morena son los que ganan cotos de los Monreales, los Adán Augustos en las cámaras, ¿no? Sí, lo que está bajo su línea directa de mando me parece que ha logrado atemperar un poco la misoginia del sistema político mexicano, pero en las cámaras es otra cosa. Claudia tiene su bancada, muy bien lo dices, pero también tiene que enfrentarse con la proyección política de todas las tribus que tienen una cultura súper misógina. Es que la cultura patriarcal nos hace ver estas contradicciones como una necesaria confrontación. Las mujeres no somos buenas en la confrontación. No, pero nos hemos educado en la... Pero creo que hay otras maneras de solucionarlo y, por ejemplo, extirpar. Qué buen verbo, Sabina, ese está muy bueno ese verbo. Extirpar. Ese es mi método. O sea, yo no me peleo, pero cuando alguien me está haciendo la contra y siento nunca nos vamos a comunicar, Ya. lo extirpo Y ya. del proceso en el que estoy. Claro, ahora yo creo, bueno, en el caso de ellos, pues son representantes populares y no se podría, pero ahí sí viene, por ejemplo, lo que podemos hacer las mujeres desde otros espacios. Mencionar los nombres, decirlos, ponerlos a debate en la opinión pública de ese actuar, ¿no? Y que eso construya también para las elecciones en adelante de qué tipo de perfiles elegimos. Ahora, ellos no fueron electos como jefes de las bancadas. Ah, no, eso sí. Esos como representantes populares, de allí podrían ser desbancados. Sí, efectivamente, de Pero coordinar también las creo que hay bancadas. cuenta que, más allá de la misoginia y de todo esto, la realidad es que Morena, la 4T, se está convirtiendo en un cúmulo de fuerzas activas y que eso que era el liderazgo moral y político efectivo de Andrés Manuel, al ya no estar en el centro, bueno, también ya no siguen la orden de lo que venía desde allá. Y entonces eso genera que esas fuerzas que sí están ahí, pues empiecen a entrar en choque. Yo creo que de esas fuerzas saldrán el futuro quizá político de este país, algunas nefastas, otras esperemos que muchísimo mejores. Pero me parece que es casi lo lógico, más allá del asunto del liderazgo no de Claudia, ¿no? A mí me parece que hemos platicado muy poco y en los medios nada, cómo sucedió que de pronto en todas partes
hay mitad de mujeres, ¿no? Y sucedió en la izquierda. Mientras estaban los neoliberales y nos excluían a las mujeres, a los pobres y a los morenos, la izquierda estaba cocinando otro pastel, ¿no? En más o menos 1990 y tantos, empieza a ser obligatorio que la tercera parte de los candidatos y la tercera parte de los ministros de los gobiernos sean mujeres, ¿no? En el 2014 ya es obligatoria la paridad. De manera que cuando gana López Obrador, le haya gustado o no le haya gustado, yo creo que sí le gustaba, tuvo mitad de ministras, por primera vez de golpe. Siempre los otros gobiernos eran 2 mujeres, una mujer, y en puestos irrelevantes. De pronto se llena el gabinete de mitad de mujeres, el Congreso de mitad de mujeres, mitad de los nuevos gobernadores son mujeres, y eso se corre muy naturalmente al resto de la sociedad. Ustedes me corregirán, yo veo que los únicos no tanto bastiones... a los medios. No tanto a los medios. Iba a decir, los bastiones todavía de la misoginia patriarcal son el Colegio Nacional, que tiene 126 colegiados por 7 mujeres. O sea, creo que otras instituciones culturales, la televisión, los medios todavía, aunque se corrió bastante, aumentaron bastante el número de mujeres en los medios y en la empresa privada. Y en las universidades, muy pocas rectoras. Muy pocas rectoras. Y en igual muy pocas directoras de grandes empresas, mujeres. Claro. Pero en el resto del país ha sido, por lo menos yo sí recuerdo estar parpadeando los primeros meses y diciendo, no me la acabo. Se volvió feminista este país y no hay protestas en las calles de hombres. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de ello. Volvemos. Yo sí creo que tiene que haber los dos componentes, ¿no? Que se han considerado muy bien en la figura de Claudia Sheinbaum, pero que eso se tiene que mantener y seguir trabajando. Que es decir, tienen que ser mujeres, pero tienen que ser con un perfil de izquierda, de lucha social, de justicia social, porque si no, lo otro que tenemos es que, bueno, pues ahí están en el mundo las Melonis, todas estas mujeres, Patricia Bullrich, O Laida Sansores. O sea, la que metiendo al quieras. bote a un periodista porque dijo algo y deshaciéndole gustó, su por periódico, ¿sí? Ajá. Entonces, para mí, las dos cosas son necesarias para ir avanzando hacia la sociedad que queremos. ¿Cómo les ha parecido este mundo que se llenó de mujeres, Ingrid? Yo siempre tengo mis reparos con estas, digamos, estas políticas que instalan lo deseable, como diríamos, pero que van muy rápido a veces y no necesariamente está la politización de base. O sea, creo que tiene que ir acompañado de otros ejercicios. O sea, está muy bien porque efectivamente ver mujeres, eso implica necesariamente que hay una irrigación cultural y que ya no nos parece tan extraño ver mujeres en el poder y eso sirve, pero también hay que ir al machismo de base y explicar y desmontar muchísimas cosas que están abajo, porque tú puedes tener una presidenta mujer, pero no vas a tener en los colegios de abogados, por ejemplo, a mujeres en el poder, la vas a tener en el aparato público. Pero todo el resto de la sociedad va a seguir funcionando con estas cosas que tienes que desmontar a partir de cuestiones más educativas y de tratar de incidir en esos otros espacios donde todavía el machismo está. O sea, y por eso a Claudia, que no que su pelo, que no que su ropa, y que Rosa Isela va a donde el Papa y no, y que cómo se viste así. O sea, ese tipo de comentarios, que son tremendamente misóginos, no se acaban con que esté esa persona en el poder. Y estamos como sociedad haciendo ese desmantelamiento del machismo. Yo creo que se ha avanzado mucho y creo que ese índice de popularidad de Claudia Sheinbaum, que muchas veces no dice nada muy profundo, pero en este tema sí, que no solo no se viera afectada la popularidad del titular de la presidencia de López Obrador a Claudia, sino que incluso Claudia esté en un ascendente
parece además más o menos impermeable a crisis, a Trump, no se mueve, e incluso cuando se mueve para arriba. Yo sí creo que es expresión de que su propia figura es pedagógica. Hay una pedagogía política de igualdad de género que ha sabido proyectar muy bien desde la mañanera. Y además también creo que eso los historiadores e historiadoras lo sabrán decir mejor que yo en el futuro de la izquierda y los movimientos, pero creo que lo que tenemos hoy enfrente en la construcción del equipo de gobierno de Claudia sí data, o en el gobierno de la Ciudad de México, sí data de que la izquierda social en este país supo generar liderazgos femeninos. Tenemos a Clara Brugada, tenemos a Ariadna Montiel, tenemos a Claudia Sheinbaum, es decir, todas vienen de los movimientos sociales de los 80s, 90s, y eso habla bien pues de quienes militamos en esos espacios, en esas épocas, porque se generaron perfiles femeninos que se están proyectando muy por encima de nuestros colegas varones que hay por ahí andan, pero no en esos lugares, no están en esas secretarías de gobierno o en esas jefaturas de gobierno, y eso creo que será interesante en el futuro revisarlo. Sí, sí. Siguen, no, y lo que estaba pensando ahora mientras Tere hablaba era que justamente los perfiles que vemos varones pues son de los que han estado ahí 40 años, ¿no? Justamente no nuevos liderazgos masculinos que uno diga, qué interesante perfil, para bien o para mal. No, los nuevos son estos liderazgos femeninos. Los otros son los que ya tenemos oyéndolos desde que soy niña, ¿no? Y eso también marca una diferencia. Ahora, yo sí creo que tiene que haber los dos componentes, ¿no? Que se han considerado muy bien en la figura de Claudia Sheinbaum, pero que eso se tiene que mantener y seguir trabajando. Que es decir, tienen que ser mujeres, pero tienen que ser con un perfil de izquierda, de lucha social, de justicia social, porque si no, lo otro que tenemos es que, bueno, pues ahí están en el mundo las Melones, todas estas mujeres, Patricia Bullrich, O Laida Sansores. O las sea, que metiendo al quieras. bote a un periodista porque dijo algo y Que no le deshaciéndole gustó, su por periódico. supuesto. ¿Sí? Ajá. Entonces, para mí, las dos cosas son necesarias para ir avanzando hacia la sociedad que queremos. Sí, sí, algo también que nos debe este gobierno feminista es el abatimiento de la violencia contra las mujeres. Yo no lo veo que está sucediendo y no están bajando el número de feminicidios, y de nuevo tiene algo que ver con nuestra incapacidad a nivel de identidad femenina de enfrentar la violencia. Dijiste, a los hombres se les permite solo la ira y a las mujeres se les prohíbe la ira. Entonces ahí es donde nos paralizamos las mujeres. Bueno, pues sí, y yo sí creo que aquí hay un trabajo de mucha pedagogía que sí ha empezado desde el discurso del Ejecutivo, de los ejecutivos en varios casos, en algunos casos de los medios. Nosotras mismas somos la Mesa Roja, por eso existe, ¿no? Para ir pensando que sí hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de hacer análisis político que no sean las que siempre nos han impuesto, enseñado. Pero también hay que aprender a decir, y creo que ese es el gran legado que tenemos de las mujeres más jóvenes, las que nos han ido enseñando también con este movimiento tan potente feminista, que hay que aprender a decir no, y no quiero que me estés violentando. Y te van a decir, es que eres una loca. No, señores, la señalización, la funa, platicaba con Gaby hace un rato, es para que las mujeres o grupos más vulnerados puedan señalar al agresor con nombre y apellido de la forma que sea el empresario más poderoso o quien sea. No es al revés, no es para que nos invisibilicen, para que la instrumentalicen, la agarren, y entonces, porque eso es acoso, eso es otra cosa, ¿no? Y entonces creo que es muy importante que nosotras mismas también aprendamos en todos los espacios y tengamos ese trabajo de pedagogía de decir, pues no quiero que me violenten. No quiero que me violenten, y si me violentas vas a la cárcel. Pero eso también creo que requiere otra cosa que no solo pasa por las figuras. Es decir, cuando pensamos en que se reformó el sistema judicial en este país y la forma en la que van a llegar ahí quienes lo representen, también hace falta observar que esas leyes, los códigos con los cuales fueron hechos, están hechos en un lenguaje masculino, en una cultura masculina. Entonces, el feminicidio como término legal solo pudo haber sido puesto por mujeres.
Esa transformación es de otro orden. No solo pasa por nuestra participación en los órganos políticos, sino por recodificar también la manera en la que el Estado y la sociedad articulan muchas cosas. Y la justicia es un pendiente grandísimo en eso. Y por eso quizá los feminicidios no bajan, porque no solo se trata de reconocerlo y de detenerlos, sino en una política que no sea tampoco, digamos, persecutoria, que la ley misma contemple muchas cosas que no se ven, que son sesgos que están ahí, ¿no? Quizás también el asunto pasa por, como decía Ingrid, falta mucha pedagogía, no solamente, digamos, desde cuestiones de a qué espacios accedemos, sino también en los espacios privados, ¿no? Porque no se trata nada más de decir no me violentes, sino que efectivamente haya una pedagogía que logre que los hombres entiendan otras formas de actuar. O sea, eso necesitamos también en el espacio público y en el espacio privado. Nosotros hicimos, Isabel Tardán y yo hicimos, que es directora de este programa, una película que se llamó Backyard. Y nos fuimos a Ciudad Juárez a vivir. Y, por ejemplo, en Ciudad Juárez pasó que las mujeres, bueno, hasta al peligro real de ser asesinadas, se armaron. Compraron pistolas. Y una de ellas, además, se puso a ser la justiciera de los camiones. Entonces, ella sabía quién eran los pilotos de los camiones que estaban participando y se subía y los mataba, los ajusticiaba. Los periódicos casi no notificaron de eso, pero bajó muy sustancialmente los feminicidios en Ciudad Juárez. O sea, creo que esa descarga de la rabia que a veces en la vida es necesaria. Regreso a mi término, extirpar. De la forma que sea. A los que ya no tienen remedio, a los Ahora, asesinos. Sabina, también el tema de los feminicidios, o sea, falta también como poner el ojo de dónde ocurre la mayor cantidad de feminicidios, que es en el espacio doméstico. Sí. No es que uno vaya por la calle y hayan asesinos, digamos, dando vueltas y que te van a matar así de la nada. Esa cosa como de la historia del psicópata que siempre muestran en las narrativas culturales o mediáticas, es una cosa más excepcional. Lo que es más común es que el feminicidio se produzca en el hogar, en el contexto de relaciones entre hombres y mujeres, especialmente cuando las mujeres toman una decisión de irse, de independizarse, cuando encuentran un trabajo, cuando se quieren divorciar, cuando quieren hacer algo. En ese momento es que se produce, y obviamente además es una escalada. No es que el feminicidio ocurre de la noche a la mañana. Hay violencia, hay golpes, hay maltrato psicológico, hay maltrato físico y llega el feminicidio. Toda esa escala se puede detener mucho antes. Lo que pasa es que las políticas públicas, la educación, un montón de cosas que podrían detener esa escalada hacia el feminicidio se podrían perfectamente y no está sucediendo allí. Decía Diana que es resignificar toda la cultura, ¿no? No solo la política, sino la cultura. Y yo creo que somos herederas de una cultura de la compasión de nuestras tatarabuelas y de conexión con la naturaleza, ¿no? Las mujeres milenariamente fuimos las que convertían lo natural en comida, en hijos, en salud. Éramos eso. Y eso la política nunca lo ha abrazado. Vaya, ni siquiera el relato. En la Biblia nunca nadie trae de comer. Nadie cocina en la Biblia. No, o sea, no. Y te diré, Sabina, que, o sea, y en ese lugarcito en realidad vive la base material de que sea posible esta escalada de la violencia. Si no existiera la división sexual del trabajo que genera esta ligazón de dependencia de la mujer en su nicho doméstico, se podrían evitar situaciones feminicidas mucho antes de que éstas escalen. Pero ¿por qué la mujer no se va? Pues porque en la sociedad no solo está invisibilizada en la Biblia, sino también en la repartición de la riqueza. Y entonces, si no hay sustento material, porque el labor que los trabajos que yo hago no son reconocidos ni simbólica ni salarialmente, pues entonces... Exacto, y creo que coincide con que puede ser el proyecto de la izquierda y que puede ser en México. Bueno, yo veo el discurso de Clara Brugada y digo, es eso. Está haciendo llegar la política y la cultura y el relato a esas cosas materiales
que nos eran, que era nuestra obligación de las mujeres y que está muy bien. Ojalá ese fuera el horizonte de la izquierda en México. ¿Qué piensan? Bueno, yo lo que creo y que iba a decir es que también tenemos que resignificar la forma de discutir la política y de relacionarnos en la sociedad. ¿Y a qué voy? Esto que dices, bueno, que las guerras, iba a decir, se trasladaron al mundo de los negocios y de las competencias, pero en realidad no se trasladaron porque seguimos viendo a estos señores de la guerra dominar el mundo. Pero bueno, que llevaron ese nivel de competencia y de exceso de testosterona al mundo de los negocios y de la política. Nosotras, y esto también culturalmente, como se formó la construcción social femenina, y insisto, implica esto de, no sé, las reuniones, la mesa, la cocina, la construcción, el tejido, en muchos tipos de sociedades. Yo lo que creo y lo que muchas veces le digo a los compañeros es, lo pueden aprender, compañeros. Claro, O sea, no es tan difícil. Claro. No se trata de que nosotras aprendamos su forma de guerrear. Es que ya lo hicimos, ¿no? Sí, Ya lo hicimos. no, hicimos, Claro. Ahora toca que ellos aprendan que eso. ellos aprendan a tejer, que ellos aprendan a convivir en la mesa Claro. sin pelearse, que aprendan a escucharse, y sí pueden. Nomás tienen No, que claro, echarle ganas. además en el mundo está triunfando la izquierda que habla, acaba de suceder en Nueva York, ¿no? Claro. A un cuate que habla de cuánto te cuesta la renta, cuánto te cuesta el pan, cuánto Así te el pan, el agua, y todavía no es suficientemente radical a mi entender lo que está sucediendo, pero podríamos tener una política que ponga al principio esas necesidades básicas. Sí, y yo creo, lo decías hace un rato cuando decías de Andrés Manuel que le daba susto que, digamos, la lucha de las mujeres distrajera de la lucha de clase. Lo que tenemos que entender es que van de la mano y que el horizonte de la izquierda justamente tiene que luchar contra todo tipo de opresión, y una de ellas es la opresión de las mujeres, pero también la de clase. Por supuesto, las mujeres también tenemos que ver las opresiones que cruzan a los hombres por las cuestiones de la injusta distribución de la Y riqueza. para completarte, Gabriela, sería, y la opresión, no sé si estaría bien dicho, de un nivel de actividad de toda la tribu humana, que es esa, el sustento, lo más material. Bueno, seríamos materialistas de a de veras, ¿no? Pero así empezaron las grandes revoluciones. La revolución rusa empezó con las mujeres proletarias pidiendo pan en las calles, esa necesidad tan básica. Y así arrancó la Revolución de Febrero. Entonces, en realidad, creo que el feminismo es de esos nichos que tiene clarísimo que la lucha, pues somos todas. Así empezó también la Revolución Francesa, con las mujeres que sus hijos tenían hambre y salieron a la calle batiendo las cucharas contra los sartenes. Así empezó Por las la... cuestiones O más las básicas. comuneras en París, parándose frente también a la Guardia Nacional. Yo creo que también hay que nombrar a las cosas, ¿no?, tal cual lo son. Es decir, hay que combatir el capitalismo. Tenemos que combatir el patriarcado. Las cosas tienen nombre y hay una historia y una explicación de esto. Y también a las mujeres se nos rebaja la capacidad intelectual. Siempre tenemos que demostrar que sí somos listas. Y tenemos que demostrarlo mejor siempre, ¿no? Entonces yo creo que ahí también una cosa que las mujeres estamos haciendo es nombrar a las cosas por lo que son. Es decir, esto es injusticia y no le puedes dar la vuelta, no hay eufemismo que valga, ¿no? Y esto es pan. Claro, Y esto es dar de mamar, porque Claro. también Por la supuesto, inteligencia ocuparnos de las cosas. muchas veces tiene que ver con rebasar lo real, ¿no? Claro. Y ahí nos perdemos. Yo lo admito que yo me he perdido a mí misma al tratar de ser más inteligente que la realidad. Les agradezco muchísimo esta conversación. Espero que sea la primera de muchas. Ojalá, Muchas con mucho gracias. gusto. Muchas gracias, nosotros también. Sí. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana para otra conversación de largo aliento.